No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Durante estos últimos 5 años que he estado aquí, he notado que hay una mala interpretación respecto, o más bien, ¿cómo le explico? Una crisis de identidad que sufre el que está volviendo a sus raíces. Resulta que una persona, o sea, la mayoría de los que nos están escuchando, la mayoría de ustedes, tiene una raíz judía. Déjame hablar sobre eso de raíces, porque cuando pensamos, he vuelto a mis raíces, ¿de qué raíces me está hablando? Entonces a veces está hablando de las raíces de su familia. Hay mucha gente ahí afuera que está en el catolicismo, está en todo, a veces hasta en otras religiones que no tienen nada que ver con el catolicismo, con el cristianismo. Y ellos descubren evidencias históricas de que sus ancestros eran judíos. Entonces ellos vuelven a sus raíces. Pero como ellos no han tenido una experiencia cristiana o mesiánica, entonces ellos van a golpear la puerta de la primera sinagoga que les ocurre y no se preocupan con proteger la creencia, las convicciones mesiánicas que tiene en la persona de Yeshua, y se van directo a un judaísmo sin Yeshua, porque ellos nunca tuvieron a Yeshua ya. Y esto puede suceder también con una persona que está en una buena congregación cristiana. Óigame bien. El ser humano necesita vivir en comunidad. El ser humano necesita vivir en comunidad. Nosotros no fuimos hechos para vivir solos. Inclusive hay una advertencia de la Escritura que Hashem nos dice así: ¡ay del solo! O sea, una persona sola cuando tiene un problema no tiene a quién contar, él no se comunica con nadie, él vive solo, aislado. Entonces, el judaísmo no es para vivir solo, es para vivir en comunidad. Ahora, vivir en comunidad hay un costo para vivir en comunidad. ¿Cuál es el costo? Es el que yo me voy a vivir con otras personas que tienen otra cabeza, tiene otra crianza, tiene otra educación, tiene otro padrón económico, cultural. Imagínense, aquí nosotros somos gente de varias nacionalidades. Sabemos que hay algo en común entre nosotros, que el factor judaísmo y el factor Israel, la fe en el Mesías. Pero no todo es igual. Lo que piensa una nacionalidad no piensa otra. Por ejemplo, cuando aquí hay brasileños, si yo digo así,
Si la hermana preguntara, esas dos hermanas me preguntaran, ¿qué está pensando usted ahora? Y yo dijera, en una buena panela. Aquella entendería una cosa y esa entendería otra. Y las dos tenían razón. ¿Por qué? Porque panela en portugués es una olla donde se cocina un frijolito, una cosa así, un arroz. Pero panela para la otra es una piedra de azúcar, de caña de azúcar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, para que ellos sepan lo que hay en mi mente, ellos tienen que pensar así, ¿de dónde es este señor? El Señor nació en Brasil, es un israelí, vivió en Israel. Entonces, tiene que entender mi mente para entender lo que estoy diciendo. ¿No es así? Ay, ¿quién dijo que le gustan las panelas? Fue Rabino Abe, entonces le estaba refiriéndose a esto y esto, a una olla, porque no él. Pero ¿quién dijo? Fue el hermano Víctor. Entonces él estaba queriendo decir tal cosa. Hay que saber lo que está en la mente de uno, hay que conocer la mente de uno para entenderle a uno. Entonces, Rav Shaul en Primera de Corintios, capítulo 2, 16, y yo hago una redundancia propositadamente. Rav, diga conmigo, Rav Shaul, porque Rav es como decir rabino. Shaul era su nombre, no era Saulo, ni era Pablo, y menos no era San Pablo. ¿Ya? San Pablo es el Pablo del catolicismo, porque ellos a todos le llaman santo. ¿Entendió? Entonces aquí todos somos santos, pero ellos, como no todos son santos, entonces tienen que decir santo a los que son. Entonces a Pablo le llaman San Pablo. Pero si fuera yo y usted, solo el Pablo, sin el santo. De menos mal que no somos, ¿no? No somos de aquella expresión religiosa. Entonces, redondeo, Rav Shaul. ¿Por qué usted le llama Rav, hermano? Porque él fue formado en la escuela de Gamaliel. O sea, en una yeshiva donde se formaban los rabinos. Ahora, él era un rabino, él enseñaba, daba conferencia en toda la sinagoga por donde iba, antes y después de conocer a Yeshua. Y más, la escritura afirma que él era un rabino fariseo. Y tengo una mala noticia para usted. Es de que nosotros todos somos fariseos. Ay, hermano, solo me faltaba que usted ahora diga que somos fariseos. Sí, Pablo era fariseo, continuó siendo, Rav Shaul era fariseo, continuó siendo fariseo. Fariseos son aquellos que creían en el judaísmo, que creían en la resurrección de los muertos. Ahora, porque había unos que creían en la resurrección de los muertos y eran hipócritas, y Yeshua les dijo en la cara, no quiere decir que todos los fariseos eran hipócritas. ¿No es así? No se puede generalizar. Entonces digo que ¿quién dijo las palabras en las cuales yo me inspiro para compartir esta reflexión? Cuando hago énfasis en quién dijo y que no fue un santo del catolicismo. No fue simplemente un Pablo cuyo nombre deriva de las fuentes greco-romanas, sino que era Shaul, el mismo nombre que tuvo el primer rey de Israel. Ahora que usted ya sabe quién fue que dijo, leamos. Mas hablemos Jochma, es decir, sabiduría, de Elohim en misterios. Jochma, sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, nuestra kavod. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si hubieran conocido, nunca hubieran colgado el Adón de kavod.
Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón, al leve del hombre, son las que Hashem o Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Empero Elohim nos lo reveló a nosotros por su Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim, porque ¿quién de los Binei Adán sabe las cosas del hombre, sino el Ruach mismo del hombre que está en él? Luego, ahora voy a leer el versículo 16. Pase, hermano, parece que no sé si está en esa misma versión. Sí. Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Elohim, sino el Ruach de Elohim. Y nosotros hemos recibido no el Ruach del mundo, sino el Ruach que es de Elohim, para que conozcamos lo que Elohim nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana jormá o humana sabiduría, mas con Torah del Ruach, con la instrucción del Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el Ben Adán, el ser humano, animal, no percibe las cosas que son del Ruach de Elohim, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado. Ahora viene el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente de Hashem? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. La mente del Mashiach. Bueno, voy hasta aquí. Cuando nosotros leemos la Escritura, generalmente nos posicionamos dentro de lo que estamos leyendo. Pero Rav Shaul, cuando dijo estas palabras, nosotros tenemos la mente de Mashiach. Cuando yo estoy leyendo eso con usted, ¿qué pasa por nuestra cabeza cuando estamos leyendo? Nosotros tenemos la mente del Mashiach. Es que yo y usted tenemos la mente del Mashiach. ¿No es esto lo que pasa? Pero este versículo no está estableciendo lo que está en mi mente ni en lo que está en la mente suya. Está estableciendo lo que está en la mente del que está hablando. ¿Se me está entendiendo? A ver, si allí estuviera escrito, pero nosotros hemos matado a mucha gente, ¿usted se pondría dentro del versículo? No. ¿Por qué usted dice, no, eso es lo que están diciendo ellos ahí, yo solo estoy leyendo? Pero cuando dice una cosa buena, ahí nosotros nos posesionamos, ¿no es así? Pero hay que tenerle cuidado. No nos apresuremos para posesionarnos, para ubicarnos dentro del versículo. Porque tendríamos que hacer una pregunta. ¿Y será que todas las personas que están leyendo esto tienen la mente del Mashiach? Dígame usted. ¿Todos los que leen esta escritura definitivamente tienen la mente del Mashiach? No. La leen brujos, la leen idólatras, la leen perdidos, leen gente que nunca se arrepintió de sus pecados y nunca aceptaron a Mashiach como su redentor y Goel. La leen gente que quieren buscar errores en las escrituras para refutarla, y la leemos nosotros. Y las dijo Rav Shaul, no un sacerdote de una religión cualquiera, no un cristiano simplemente, no un judío mesiánico como los de hoy día, sino como un judío mesiánico de hace mucho tiempo, que para ser judío mesiánico pagó un precio muy grande, que nadie aquí ha pagado.
porque él echaba en la cárcel a la gente que iba a la sinagoga por creyente en Yeshua. Mandó matar a Esteban antes de conocer a Yeshua, y después que le conoció, el primer aviso que se le dio, que le mostraré cuánto ha de sufrir por mi causa, por mi nombre, dijo Yeshua. Entonces, yo fui en hebreo. Este versículo en hebreo dice, mas nosotros tenemos el Ruach del Mashiach. Vea, siempre que Yeshua hablaba del derramamiento del Ruach, era del Ruach HaKodesh, no era del Ruach de él. También Moshe tenía su propio Ruach, que Hashem tomó del Ruach que estaba en él para distribuir con 70. Pero acá dice que nos da a entender que la traducción más correcta de esa expresión, nosotros tenemos la mente del Mashiach, es la manera de pensar del Mashiach. Esto es lo que quería decir ese rabino Shaul, confundido con santo y San Pablo, que no tenía nada de San Pablo, él era Rav Shaul. Entonces la reflexión consiste en lo siguiente: ¿cómo puedo tener la mente del Mashiach? ¿Y para qué tener la mente del Mashiach? La respuesta está en el versículo. Porque ¿quién conoció la mente de Hashem? Entonces el Mashiach conoció la mente de Hashem. Él sabía lo que Hashem pensaba acerca de las cosas. Por ejemplo, ¿le sano a esta mujer en Shabbat o no? ¿O espero que termine el Motzei, después de Motzei Shabbat, después del incendio del Havdalah, entonces yo la curo? ¿O curo ahora? Él conocía la mente de Hashem. Hashem no esperaría, no quiere que esperemos que termine Shabbat para sanar a esta mujer. Lo voy a sanar, la voy a sanar ahora. Yo sé que todos los demás no van a entender esto. Yo sé que me van a criticar, pero yo la voy a sanar antes que termine el Shabbat. Porque yo, dice el Mashiach, conozco la mente de Hashem. Entonces es importante conocer la mente del Mashiach. ¿Por qué? Porque él piensa de acuerdo con Hashem. Entonces, si usted quiere conocer la mente de Hashem, necesita conocer primero la mente del Mashiach. Ahora, ¿quién fue el Mashiach para que yo comience a entender al Mashiach? Si una persona tiene un concepto equivocado del Mashiach, él nunca va a entender lo que el Mashiach dijo. A ver si me explico mejor. Por ejemplo, vamos a ver cómo era el Mashiach. Él era de la tribu de Judá. Él nació en Belén de Judea. Él era descendiente del rey David. Y el Mashiach nació en una casa donde el Rosh Mishpachá, el cabeza de la casa, era un carpintero. Trabajó en carpintería porque dice, la escritura, los evangelios dice que él también era un carpintero y supuestamente después que murió su padre o su padre adoptivo, como lo quiera llamar. Entonces, él pasó por situaciones muy difíciles. Él iba todos los sábados a la sinagoga como era de su costumbre. Hay que conocer a ese hombre para entender que va por la mente de este hombre. Y perdone que le diga así, pero era un rabino, a veces era un profeta, a veces lo vemos tan humano, como de hecho era, que tenía sed y lloraba, derramó su sangre y murió al fin. Pero hay que conocer su cultura. Porque si abro la boca y hablo de panela y usted no conoce mi cultura, usted no va a saber de lo que estoy hablando. Si él abre la boca y habla algo y usted no conoce su cultura,
y piensa que él era un cristiano que se iba todos los domingos a la iglesia y de vez en cuando hasta celebraba Halloween. Usted no va a entenderlo. Tiene que conocer de dónde viene que cuando miraba a Jerusalén y veía a Jerusalén hundida en la religiosidad, decía: ay, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Y lloraba: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina hace con sus pollitos? Porque si piensa que Yeshua era simplemente un Jesús que aborrecía a su pueblo y que creó una nueva religión, entonces usted no lo va a entender. No lo va a entender, no sabe lo que pasa por su mente. No va a poder decir: yo tengo la mente del Mashiach. No tiene. Cualquier mente menos la del Mashiach. Entonces, la mentalidad, lo que pasa por la mente del Mashiach, nosotros necesitamos conocer. O entonces vamos a estar perdidos. No vamos a saber dónde estamos parados. Hay mucha gente que hasta piensa que Yeshua o Jesús es americano, o es brasileño, o es hondureño, o es cubano, o es colombiano. Porque lo trata como si él hubiera sido criado en la cultura donde el creyente nació. No, oiga, cuidado. Si realmente tienes la mente de él, si tú entiendes lo que él está pensando, su manera de pensar, debe ser porque ya analizaste de dónde viene, quién es, cómo vivió. Cuando abría la boca para decir algo, sabía lo que estaba diciendo. Usted ya puede entender. Tiene que, para conocer la mente del Mashiach, tiene que tomar en consideración quién, dónde fue criado, qué sabía, qué hacía, sus costumbres, su cultura, su pueblo, amar todo aquello y su relación con el Eterno, con el Padre. Si no entiende esto, este versículo no fue escrito para ti. Bueno, no estoy diciendo para ustedes eso, da la impresión que estoy dedicando, pero estoy tratando de despertar un interés de tener la mente del Mashiach. Pero ¿cómo hacerlo? Conociendo el Mashiach como él es. Porque si le conoce como un dominguero, uno que menospreció las fiestas de Israel, las fiestas del Eterno, entonces no tiene la mente del Mashiach. No entiende la manera de pensar. Eso es la mente, la manera de pensar del Mashiach. Es muy importante lo que Rav Shaul estaba escribiendo. Para comenzar a entenderlo, a Rav Shaul tiene que también saber quién es él. Y quién es el Mashiach, el ungido de Hashem. ¿No? Entonces, ¿quién es este? El que cumple las profecías. El que vivió para cumplir cada una de aquellas profecías mesiánicas con que el pueblo de Israel estaba acostumbrado. Vino para redimir al pueblo de Israel. Eso era lo que llenaba la mente del Mashiach. Si nosotros tenemos la mente del Mashiach, entonces nosotros pensamos como él pensaba. Nosotros nos conducimos como él se conducía. ¿No? El discipulado en el contexto judío es imitación de su maestro. Nosotros, para imitar a Yeshua, necesitamos saber quién él era, conocerlo mejor. Y dejo esta reflexión para todos los que están. Que Hashem nos lleve a todos nosotros tener la mente del Mashiach. Tener la mente del Mashiach implica en ser tolerante, amable, en ser misericordioso. Eso es tener la mente del Mashiach. Yeshua se reunió con los publicanos y los más conservativos
le criticaron, ¿quién es este? Vuestro maestro se sienta con estas personas. Yeshua dijo así: los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Eso es lo que había en la mente del Mashiach. Pero si nosotros nos recluimos entre solo nosotros, no tenemos la mente del Mashiach. A veces tenemos que ir donde cualquiera no va. Enfocarnos en personas que tal vez no se merecen nuestra compañía, para que la luz les brille a ellos. Yeshua estuvo junto con, una mujer prostituta. Llegó a convertirse en una gran sierva de Hashem porque él se enfocó en ella. La mujer que tuvo 5 maridos, 5 bodas, 4 divorcios, ahora estaba con otro marido. Y el que tiene ahora no es de ella, no es tuyo. Y él estaba allí dándole atención a ella. ¿Cómo entender esto? Hay que tener la mente del Mashiach. De otra manera no puede entender. Los discípulos de Yeshua se escandalizaron. Hablando a solas con esta mujer. Y nadie se atrevió a hablar nada. Pero fueron aprendiendo esto. Rabbi Shaul aprendió. Tenemos la mente del Mashiach. Este versículo no está diciendo que usted y yo tenemos. Eso está diciendo que necesitamos tener la mente del Mashiach. Y está diciendo que Rabbi Shaul tenía la mente del Mashiach. Y está diciendo que yo y usted necesitamos tener la mente del Mashiach. Pero para tener la mente del Mashiach hay que conocerlo. Conocer su pueblo, su cultura, su conducta, sus actividades religiosas, su temor, su misericordia, su bondad, su compasión, entender su cariño. Imagínense, Yeshua se va al sepulcro de su amigo Eleazar y aún a sabiendas de que él va a resucitar un día y aún a sabiendas de que ya mismo él lo va a levantar de la sepultura, lloró. Es decir, este hombre compasivo que encuentra una mujer y dice no llores y resucita a su hijo. Es decir, hay que conocer a esa mente, a ese hombre, porque en la mente de él está el conocimiento de la mente de Hashem, para no caer en el mal de la religiosidad y ser simplemente religioso. Hay mucha gente que critica a veces el judío mesiánico cuando se está metiendo mucho por el camino de la religiosidad. Pero se olvida que también el cristianismo y todo, en todas las formas de religiones del mundo hay extremismo religioso y hay formalismo religioso. Me explico mejor. Hay gente que se va a uno y a otro extremo. Mucha gente se está tratando de justificar de que todos los atentados no vienen de todos los tipos de gente de esa religión. Hay unos que no son extremistas. No sé. Pero sé que el extremismo no ha hecho bien a nadie. Hashem quiere que nosotros tengamos la mente del Mashiach, que marquemos un equilibrio, que seamos como Él era. Una vez en la historia de los creyentes en el Mashiach Yeshua fue escrito: estos por primera vez fueron llamados mesiánicos. Cuando usted lo lea, fueron llamados cristianos por primera vez, en realidad fueron llamados mesiánicos. ¿Por qué? Porque llevaban en sí, en su conducta, algo que les identificaba con el Mashiach Yeshua. Que Hashem nos bendiga grandemente. ¿Amén?